Tendremos entonces a continuación el bautismo de dos hermanos. Como dijimos antes, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento que fue instituida por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él tuvo un tiempo con los discípulos donde instituyó la ordenanza de la Cena del Señor. La Cena del Señor es la participación de tomar el pan, que nos recuerda, es un símbolo de su cuerpo clavado en la cruz, y tomamos de la copa y del vino, que es la manera en la que recordamos su sangre vertida en la cruz. Y esa es la ordenanza de la Cena del Señor. Pero también el Señor, antes de elevarse a los cielos, enseñó a los discípulos y los comisionó a ellos, y nosotros entendemos también como discípulos de Jesucristo, como iglesia de Jesucristo, que debemos predicar el Evangelio. Por eso el Señor dijo, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, pero también los discípulos debemos ser bautizados. Y aquí nos instruye entonces cómo este bautismo debe ser hecho, en el nombre del Dios vivo y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos participamos de estas dos ordenanzas, del bautismo posterior a la profesión de fe, al momento en el cual la persona oyó el Evangelio, creyó en el Evangelio, entonces posteriormente se bautiza, porque es una representación gráfica de algo que sucedió primero en el corazón, que es la salvación. Quisiera que me acompañen a Colosenses capítulo 2, versículo 12, para que leamos este texto. Dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. De modo que el creyente tiene una comunión con el Señor Jesucristo en su muerte y también en su resurrección. Y de manera gráfica somos entonces sepultados en las aguas del bautismo y somos levantados para vivir una nueva vida. Esto no significa que el bautismo salva. No, el bautismo es una ordenanza que se sigue por obediencia posterior a una obra que Dios ha hecho primero en el corazón. Es decir, la persona, los creyentes, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único medio de salvación, como el mediador entre Dios y los hombres. Hemos sido por su sacrificio reconciliados con Dios, porque Jesús en la cruz sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Como estudiamos en la escuela dominical tiempo atrás, en Él somos justificados, porque Él, siendo justo, sufrió el castigo, nos sustituyó allí en la cruz y también nos imputó de su justicia delante del Padre. Somos vistos como justos o declarados justos porque el Señor Jesús es justo y porque Él sufrió la culpa por nuestro pecado. Entonces, hermanos, esto es maravilloso, es el poder del Evangelio de Dios obrando en una vida, en una persona, como lo hizo en muchos de nosotros, lo hizo en mí, lo hizo en muchos de ustedes, y ustedes hoy vienen a la iglesia con gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús les salvó, porque quieren alabarle, porque quieren seguirle, porque quieren aprender de él en la exposición de su palabra. Pero en ese caminar del discípulo de Cristo, dando pasos de obediencia y de fe, entonces los creyentes participan de estas dos ordenanzas, del bautismo y de la Santa Cena. En nuestra iglesia lo enseñamos así, lo entendemos así por una
una cuestión no puramente, no es algo de tradición, sino que tiene una razón bíblica. Cada creyente debe pertenecer a una iglesia local, debe tener pastores que velan por su alma, debe tener hermanos a los cuales rendir cuentas. Por eso es importante que cuando una persona se va a bautizar, tiene entendimiento de lo que significa una iglesia local bíblicamente constituida de acuerdo a la palabra de Dios. Una iglesia bíblicamente constituida ha de tener pastor o pastores, ¿verdad? Y se han de administrar las ordenanzas. Entonces, aquel que es de Cristo debe decir: yo quiero ser bautizado, porque eso es obediencia a mi Señor y a mi Salvador. Pero no solamente eso, sino también yo quiero pertenecer a una iglesia local, porque como un discípulo de Cristo debo estar siendo pastoreado y debo tener hermanos con los cuales compartir la responsabilidad en la fe, ¿verdad? Hoy en día tanta gente anda en este mundo diciendo que es de Cristo, pero sin iglesia, sin pastor, sin ningún hermano a los cuales pueda compartir de las bendiciones de lo que Dios le ha dado o recibirla, viviendo una vida quizás un tanto aislada. Ese no es el modelo bíblico. Entendemos que tristemente muchos están sin iglesias, algunos han sufrido por malas experiencias, por iglesias o pastores engañadores, pero si uno mira en el modelo bíblico, hay iglesias que se conducen en el temor del Señor y que avanzan, ¿verdad? Día tras día buscando la dirección del Señor para hacer las cosas de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Como decían los reformadores, reformados pero reformándonos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, el bautismo es un paso muy importante y nos gozamos tanto en nuestra iglesia cuando hermanos deciden bautizarse y unirse a la iglesia local. Obviamente, queremos saber de que han sido verdaderos creyentes, que son verdaderos creyentes, que se han convertido, y ustedes, muchos de ustedes, hace un mes o más de un mes, ¿cuánto pasó? Bastante tiempo, porque nos agarró la pandemia. Escuchamos el testimonio de Michael y de Maciel, y sabemos entonces, por el testimonio que ellos han dado, no solo verbal, sino también de sus conductas, de que son de Cristo y que pueden unirse a la iglesia local, y los hermanos han confirmado esa disposición también para recibirles. Pero quisiera entonces leer un pasaje más antes de pasar directamente al momento del bautismo. Es en Hechos capítulo 8, donde vemos un ejemplo de bautismo. El discípulo llamado Felipe, un evangelista que el Señor levantó en la iglesia, al comienzo de la iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice que Dios le utilizó grandemente con la predicación del evangelio, y es muy interesante esta historia bíblica. Dice versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces aquí tenemos un precioso pasaje de una historia bíblica donde alguien predica el Evangelio, la otra persona recibe el Evangelio, entiende lo que Jesús vino a hacer. Esa profecía de Isaías había sido escrita 800 años antes, pero allí se cumplió en el Señor Jesucristo, que fue a la cruz, que enmudeció, que no abrió su boca, que le llevaron como un cordero y sufrió allí el castigo de los pecadores, pero por medio de él podemos tener salvación. Y este eunuco creyó en la palabra, creyó en lo que había leído y creyó en el Evangelio predicado por Felipe. Posteriormente entonces pasó por las aguas del bautismo. Ese es entonces un precioso relato de esta ordenanza del Señor que vamos entonces ahora a participar. Es maravilloso gozarnos y alegrarnos con el paso de obediencia y de fe de nuestros hermanos y también recordar aquellos que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Que realmente hemos tomado un compromiso con el Señor y delante de todos los que fueron testigos de que vamos a vivir una vida nueva de fe y de fidelidad al Señor. El Señor nos anime, nos consuele, nos fortalezca y nos gocemos entonces en este momento que hemos de compartir. Vamos a hacer una oración y luego daré las indicaciones. Una vez más, Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por este grato momento donde hemos de ver a nuestros hermanos pasar por las aguas del bautismo y alegrarnos, Señor, de que son unidos a esta iglesia local. Queremos pedirte que tú les bendigas ricamente y queremos pedir también, Señor, que tu Santo Espíritu obre en medio de tu pueblo, tocando los corazones para que todos podamos servirte y seguirte con más fervor y más deseos en nuestros corazones de que hayan más personas viniendo a Cristo, de compartir las buenas nuevas, de anunciar la palabra, enseñar a las naciones la palabra que tenemos, Señor, que tú nos has dado, y que toques también los corazones de los perdidos para que sean salvos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar entonces unas indicaciones. Todos los que deseen ver el bautismo pueden ya sea mirarlo por aquí por la ventana o salir en la parte de afuera. Tratemos en la medida de lo posible de mantener las burbujas, ¿verdad? El pastor que ha de bautizar ha de ser el pastor Vargas, que ha de bautizar a Michael y a Maciel. Vamos a cantar luego el himno Yo he decidido seguir a Cristo, estando allí. Y luego vamos a tomar el receso. Entonces les damos tiempos a ellos para que puedan cambiarse de la vestimenta. Después del receso vamos a tener la recepción de ellos en la membresía e inmediatamente vamos a comenzar con el culto. ¿Ok? Entonces, nada más, vamos a pasar adelante. Bueno, como lo explicó el pastor Adrián, también hermanos, estos hermanos Michael y Maciel han dado testimonio de un arrepentimiento de sus pecados, han reconocido su condición delante del Señor Jesucristo y han experimentado también la iluminación por parte del Espíritu Santo, en el que lleva al convencimiento del pecado, y han confiado únicamente en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para la salvación de sus almas, y ahora en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos se someten a esta sagrada ordenanza del bautismo. Maciel, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y como confirmación de la fe que en Él has realizado,
Yo te bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Michael, en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y como confirmación de la fe que en Él has realizado, yo te bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por la obra que tú has hecho en los hermanos Michael y Maciel. Y te rogamos, Padre Celestial, que tú sigas obrando en sus vidas por medio de tu gracia, que les sigas fortaleciendo, para que puedan seguir manteniendo firmes y constantes a la vocación en la que tú les has llamado. Que puedan seguir, Señor, creciendo en el entendimiento y conocimiento de tu voluntad, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos por estas piedras vivas. Amén. Amén. Amén.